Buenas noches, esto es Ciencia Suelta, mi nombre es Javier. Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, hoy tenemos prometidos deuda. La semana pasada prometimos que íbamos a hablar de educación cuando hablamos de revolución industrial y de los cambios de trabajo, ¿no? Cómo afectan los cambios de la tecnología a lo largo de toda la historia de la humanidad, cómo eso ha afectado los trabajos y las personas que han perdido los trabajos gracias a la tecnología, y la cantidad tremendamente superior a los que lo pierden, obviamente, de personas que se acoplan a los nuevos cambios tecnológicos. Y principalmente, bueno, en la Argentina tenemos un ejemplo. La Argentina, como aumentó su población de 1 millón y pico de habitantes a 7-8 millones al principio del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, esa es otra, a principios del siglo XX. ¿Del siglo XX? Fines del siglo XIX, perdón. Mi error. Pero bueno, más allá de eso, que es una historia para dejarlo para algún programa, porque tiene algo de lógica para ser estudiado ese punto. Primero que nada, hacemos un panorama histórico simple de 4 o 5 pasos. Es en la enseñanza, como la transmisión de conocimientos desde el que sabe al que no sabe, el ser humano la viene haciendo hace miles de años. Ahora, esos modelos eran el de un aprendiz o alguien que cumplía determinada edad y pasaba a ser, por ejemplo, en nuestra sociedad de cazador-recolector, pasaba a ser cazador o tenía la edad suficiente y cumplía una edad y cumplía etapas y empezaba a cumplir un rol en la sociedad. Eso es la educación. Ahora, la educación después cambia cuando nos volvemos una sociedad agrícola ganadera y surge ya una educación un poquito más compleja porque aparecen nuevas profesiones. Y después cambia terriblemente en la revolución industrial. Ahí aparecen los colegios, ¿no es cierto? Y de eso vamos a hablar, de los colegios. Y es ahí donde aparece la educación de muchos, ¿no es cierto? De uno a muchos, en donde el docente frente a una clase con un montón de gente adelante, de alumnos aprendiendo. Cientos de años con la misma educación. Bueno, ahora hablamos de ese tema. Bueno, prometido deuda, seguimos con educación, que era un punto que dejamos la semana pasada, que hablamos de la pérdida de trabajo a raíz de las nuevas tecnologías, que no es en realidad pérdida de trabajo, es un cambio, porque es que se pierde trabajos que requieren fuerza bruta en favor de trabajos que requieren un nivel de educación más acorde a las nuevas tecnologías. Simple capacitación. Sí, simple capacitación, pero a veces no es tan fácil. Así que para poder entender qué tan fácil o difícil es, repasemos un poquito de historia, ¿no es cierto? Cuando las escuelas empezaron a ser así, digamos, escuelas de dar a clases a muchos alumnos, un docente al frente de una clase con varios alumnos, cosa que ya tiene cientos de años y hoy las escuelas tienen la misma forma, ¿no? Nota de color. Tienen la misma forma, para prestar atención, que no cambiamos, no progresamos nada en eso. Seguimos con la señorita. Docente, sí. Pero ¿será que el sistema es muy bueno? No lo sé. A ver. ¿Será confiable? ¿Qué pasó? Bueno, al tener un docente adelante de una clase y la clase organizada por niveles, es decir, tener primero, segundo, tercero, así, o incluso originalmente cuando agrupaban alumnos de distintas edades, también agrupaban alumnos que estaban dentro de unos mismos niveles similares, o sea, agrupaban por edad. Y así como estaban agrupados, así es como se enseñaba. Y está bien, para la época es perfecta. Es prácticamente la estructura de la revolución industrial llevada al colegio. Bueno, para esa época la educación era muy buena. De hecho, aquellos que no se ajustaban al método de enseñanza son personas que quedaban afuera del sistema educativo a temprana edad, quizás después de terminar la primaria, muchos ni eso. Y estas personas encontraban un lugar en la sociedad, porque tenían trabajo, podían participar, o sea, más en Argentina, que es uno de los países que eliminó la alfabetización hace unos cuantos años, ahora eliminó la analfabetización, ¿no? Que logró alfabetizar a toda su población. Ahora tenemos un problema de alfabetización, pero bueno, ya lo solucionaremos. Bueno, el punto
En cuestión es que estos métodos de enseñanza están pensados para una sola forma de aprender. Y aparentemente hemos tenido ejemplos en la historia, aparentemente no, hemos tenido ejemplos en la historia, por ejemplo de Michael Faraday, un químico y físico, se podría decir que químico y físico, más allá de su muy limitada educación, ya que en los primeros años de educación ya fue descartado completamente del colegio, siendo una persona muy capaz. Los colegios lo descartaron completamente por principalmente, se dice que por su forma de hablar. Él no podía pronunciar bien su propio nombre. Y esto hizo que tuviera maltratos de parte de los docentes, lo que hizo que su madre lo sacara del colegio. Y como no eran una familia pudiente, la única forma que encontró la madre de Faraday para que su hijo sea educado era mandarlo a trabajar. Pero ¿dónde fue a trabajar Faraday? Faraday fue a trabajar a una encuadernadora de libros. Y este niño, se leyó todos los libros que encontró. Y bueno, así es un poco más larga la historia, pero él se pudo acomodar en la ciencia y el electromagnetismo básicamente se lo debemos a él. La jaula Faraday. Claro, viste, ahí tiene el nombrecito heredado. Bueno. ¿Dónde puede ver un sistema Faraday? ¿En el microondas? Exactamente. Bueno, las leyes del electromagnetismo son de Michael Faraday y de Maxwell también, son las ecuaciones de Maxwell, pero bueno, es otro punto de la física, porque Faraday era muy limitado, era una persona que de matemática lo único que sabía hacer era sumar, restar, multiplicar y dividir. Claro, muy básico. No podía plasmar todo en niveles matemáticos, cosa que hizo Maxwell. Pero bueno, este es un ejemplo claro de una persona descartada completamente por el sistema educativo, que tiene otra forma de aprender y que resultó ser un genio. Y la revolución industrial siguió concentrando más las escuelas, y conforme la industria avanza, la enseñanza sigue teniendo este mismo modelo, que parece muy bueno, pero que descarta a muchas personas. Entre ellas otro descartado varios años después, porque bueno, Michael Faraday nació, y ya en la segunda mitad de ese siglo tenemos un personaje muy conocido, Thomas Alva Edison, el mago de Menlo Park, ¿no? Es una persona que fue literalmente un genio de la invención, y hoy lo podríamos comparar quizás con un empresario como Elon Musk, el tipo más grande, el inventor más grande de su época fue. Y Edison, un gran autodidacta. Un gran autodidacta. ¿Pero por qué autodidacta? Bueno, Thomas Edison reveló, ya siendo grande, una carta que encontró de su madre después de que su madre había fallecido. La carta es una carta que le dan del colegio a la madre. Esta carta que lleva el chico a la casa de la madre, en esa carta, la madre le dice al niño que él es muy capaz para ese colegio y que no le pueden enseñar, que literalmente es un genio y que tiene que aprender en la casa. Así que la madre de Edison se encarga de la educación del niño, ¿no? La madre de Tomás. Pero él, luego de la muerte de la madre, descubre la carta, y la carta decía todo lo contrario, que él era un tonto, una persona que no tenía capacidad para aprender. Y todos sabemos que resultó ser todo lo contrario. Edison era un genio en lo suyo. Bueno, ahí tenés otro ejemplo de una persona descartada por el sistema educativo, completamente tirado fuera del sistema educativo. Pero sin embargo la revolución industrial siguió apoyando, o la sociedad moderna siguió apoyando este sistema educativo como muy bueno. De hecho es muy bueno para un tipo de persona, pero es muy bueno para otros. Casi exclusivo. Es casi exclusivo, pero hay muchos que se acomodan en el colegio moderno. ¿Por qué? Porque aparece una solución así colateral, que son los profesores particulares. El docente particular tiene un grupito de alumnos, no enseña de la misma forma que en el colegio, se orienta a cuál es el problema del alumno, busca cuáles son los puntos débiles, lo refuerza, le dice vos tenés que ser acá. Es una educación más dedicada. Esos chicos que pueden aprender tienen otra forma de entender las cosas, y después van al colegio y dicen, bueno, ahora aprobé la materia, pero no es 100% crédito de los
docentes de los colegios. Y de hecho los profesores particulares están por todos lados. Eso no se puede negar. Uno tirás, digamos, un dardo en el mapa y encontrás un profesor particular ahí en algún lugar. Tengo 4 amigos, algunos escuchando ahora, que son profesores de literatura. Bueno, ahí los tenés. Y de matemáticas, los de matemáticas son bastante requeridos también, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos ahí un incremento en la necesidad de las educaciones desestructuradas, quizás. Algunos también se cubren en los institutos, ¿no? Los institutos educativos también cubren una gran parte de la enseñanza que hace falta. Pero bueno, ahora, como estas educaciones estructuradas, también aparecen personajes, y gracias al avance de la informática, las redes sociales, y principalmente de YouTube, ¿no es cierto?, aparecen las personas autoeducadas. Personas que, si bien pudieron haber ido al colegio de muy chico, muchos de los conocimientos que tienen son gracias a las redes sociales, gracias a tutoriales, gracias a ver videos de internet, o que aprendieron las cosas porque les gustaban. No, muchos de ellos hace décadas atrás eran personas que se suscribían a revistas de ciencia. Pero suscribirte a una revista de ciencia es un 1% de toda la información que vos podés tener hoy en día a través de los cursos online o de los videos que ponen los youtubers, ¿no? Principalmente los que hablan de ciencia. Y bueno, finalmente hoy, con el avance de la robótica, de la inteligencia artificial, los cambios en los trabajos son más extremos, ¿no es cierto? Y ya no es suficiente, digamos, con tener un grupo reducido de personas que hacen un trabajo, digamos, el trabajo humano que requiere fuerza, sino que hay muchos trabajos que la inteligencia artificial está haciendo actualmente, e incluso algunos relacionados con el arte, o la escritura automática de artículos, o todo, por ejemplo, lo que puede hacer un contador. Hoy en día, todo lo que puede hacer un contador ya lo puede hacer una inteligencia artificial. Quizás algunos países que tienen un exceso de reglamentación y cambios muy sucesivos, bueno, esos por ahí todavía requieren de este profesional, pero la gran mayoría ya no. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Bueno, se va a tener que preparar para el mundo que viene. Conclusión, ¿no? Las escuelas deben cambiar a múltiples formas. ¿Por qué? Porque tenemos gente que aprende de forma diferente, ¿no es cierto? Y también tenemos gente que enseña de forma diferente, porque ese es un punto a tener en cuenta, cuáles son los docentes. Vos fíjate que tenemos docentes que son creadores de contenido. Algunos de ellos están en YouTube. Son personas que preparan cursos en YouTube. Después tenés gente que son más bien guías del aprendizaje. El docente que te dice es por acá, la cosa es así, lee esto, buscate, mirate este video. Es una persona que te puede guiar bastante, que es el docente del futuro, creo yo, ¿no? Es la educación que vale muchísimo. Más allá de que siempre tenemos con la escuela moderna, también está eso, ¿sí? Sembrar la semilla de la duda, usted lo dijo en algún momento. Claro, exactamente, es despertar la curiosidad y tener la herramienta para que la curiosidad sea satisfecha, ¿no es cierto? Por ahí un video explicativo o un docente. Bueno, también tenemos el otro docente, ¿no? Que es el creador de resúmenes y el docente lector de diapositivas, lo cual se van a tener que acomodar un poquito al mundo moderno. Pero bueno, siguiendo con la educación y algo más. Y hoy no tuvimos música, ¿no? Estaba recordando a un profesor que decía que sus ecuaciones directamente hacían huir a sus alumnos. Era Einstein. Bueno, sí, puede ser que no haya sido muy buen profesor también. No Exactamente, dice que formulaba algo y ya directamente salían corriendo. Sí, bueno, porque tampoco tenía la forma más fácil de explicar las cosas para los demás. Bueno, Einstein es un ejemplo de esto. Einstein es un ejemplo de esto porque, bueno, si bien Einstein fue muy buen alumno, porque sacaba las calificaciones más altas, Einstein yo creo que fue muy buen alumno a pesar del sistema y no gracias al sistema. Porque él aprendió mucho de fuera del mismo sistema. Y además era un genio directamente, ¿no? Es una persona que podía haber aprendido en cualquier entorno en donde se le presentara la información. Pero bueno, hablando de estos tipos de enseñanza, a mí me gustaría destacar una cosita, ¿no es cierto? De cómo es nuestra educación. Nuestra educación tiene una currícula definida
por niveles, por el Estado, obviamente, en el país, y que por niveles, o sea, los años, ¿no? Todos los años que cursa, y la currícula, o sea, los contenidos que tiene cada año. O sea, es imposible que un colegio arme y decir, bueno, está bien, voy a armar una primaria que en lugar de hacerse en 7, se hace en 8 años. Claro. Pero que yo garantizo que haciéndolo en 8 años y distribuyendo las cosas de forma distinta, van a probar todos. Y todos van a aprender, pero no se puede hacer en 8 años, hay que hacerlo en 7. ¿Ah? Eso es lo que tenemos cuando la currícula la define, y la currícula y los niveles son todos definidos por el gobierno, ¿no es cierto? Tenemos este problemita. Hay una sola forma de educar y cualquiera que se saca del sistema murió. Quedó excluido. Exactamente. Bueno, después tenemos los salarios de los docentes. ¿Cuál es el incentivo del docente? Y el incentivo del docente es permanecer mucho tiempo en el puesto, pues nada más, porque en realidad ganan por antigüedad. O sea, un docente que hace más tiempo que es docente va a ganar más sueldo, lo cual parece razonable. Decir, bueno, está bien, debe ser buen docente porque está hace mucho tiempo. Pero también puede aparecer un tipo de 25 años que sea un genio y que todo lo que habla todo el mundo lo entienda. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero hay personas así que explican las cosas muy fácilmente. Y bueno, estos tipos van a ganar menos que una persona que hace mucho tiempo que está ahí clavada en la silla de docente, ¿no es cierto?, dando las mismas clases, repitiendo cosas todos los años. Así que eso es otro punto a tener en cuenta y a revisar, en cómo le estamos pagando a nuestros docentes, ¿no es cierto? Quizás vale la pena evaluar un poquito ese punto. Y después tener en cuenta estas distintas formas de aprender que tienen los alumnos. La gente se acomoda, hoy en día hay un consenso sobre separarlo en 8 formas u 8 inteligencias. ¿No es cierto? Yo te las enumero, o sea, básicamente uno se va dando cuenta por el nombre de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia lingüística, o la lógico-matemática, o espacial, ya el entorno, tiene que ver, la musical, ya la cosa entra por otro lado, ¿no es cierto? La kinestésico-corporal, o intrapersonal, o interpersonal, o más naturalista. Así se separan las distintas inteligencias. Y uno debería tener en cuenta esto cuando le está enseñando a una persona, porque alguien que tiene un pensamiento más lógico-matemático y una personalidad quizás más intrapersonal no va a aprender de la misma forma que alguna persona que tiene una inteligencia lingüística o una inteligencia más interpersonal, esas personas que son extrovertidas, ¿no?, que siempre están en contacto con todos y aprenden a raíz de eso. La forma de aprender. Claro, estamos hablando de la forma de aprender, que está muy ligado a la personalidad, obviamente. Bueno, ahora, esto es lo que tenemos de educación. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿No? ¿O qué podemos hacer para mejorar este tipo? Y bueno, una cosa que podemos hacer es dejar el sistema como está y no hacer nada. Obviamente, tirarlo todo a la basura y hacer algo nuevo, o dejarlo como está y hacer algo nuevo al mismo tiempo, que sobreviva todo junto, a ver qué es mejor, ¿no? Bueno, entonces acá yo más o menos tengo una propuesta de lo que a mí me parece, y lo someto al comentario de todos, que no hemos dado el número de teléfono de la radio, pero ya lo comentamos. Si quieren llamar o discutir este o cualquier otro tema, lo pueden hacer al 4662-5768, o pueden, si quieren, entrar a nuestro grupo de Facebook Ciencia Suelta, y ahí poder comentar directamente o publicar. Y si quieren, pueden registrarse, digamos, entrar al canal de YouTube Ciencia Suelta, todo junto, Ciencia Suelta. Ahí subimos unos videos con el contenido de todos los programas. Tenemos el de la semana pasada, anterior y esta va a estar mañana o pasado. Y ahí mismo pueden comentar bajo los videos lo que se les ocurra. Incluso pueden insultar, no digan muchas malas palabras, pero bueno, pueden escribir lo que quieran. Bueno, ¿a dónde vamos entonces con la educación? ¿Qué nos convendría hacer? Yo pienso que lo que convendría hacer es aprovechar un poquito de lo que tenemos, ¿no? Una de las cosas es utilizar todo tipo de material de nueva tecnología para adquirir conocimiento personalizado. Todo lo que hay, YouTube, manuales, todo. El docente debería poder preparar eso, más que preparar sus propios contenidos y buscar lo que ya hay, ya existe. Quizás algunos docentes que son muy buenos explicando las cosas, bueno, podrían hacer parte de este contenido, grabar las clases, no sería una mala idea. El docente explicando podría ser un buen video para los del año siguiente. Bueno,
el docente debería ser más una guía que una persona que transmite conocimiento ya adquirido. Entonces, guiar en el conocimiento es mucho más importante porque incluso puede enseñar más allá de lo que sabe, superar sus limitaciones, ¿no? Que todos la tenemos, no queremos decir que sean limitados, ni nada de eso. Y en cuanto a la currícula, en lugar de definirla por el gobierno, yo creo que tendríamos que avanzar más a una currícula libre, ¿no es cierto? Que cada colegio marque esa currícula y que los docentes y que los padres sean más los involucrados en este tipo de enseñanza. Esto nos va a permitir que cuando todos nos quedemos sin trabajo porque la tecnología avance rápidamente, tengamos un sistema educativo rápido para poder que cambie rápidamente para poder adaptarnos a las nuevas tecnologías. O sea, esto no está descolgado, tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Y el docente tendría que estar más orientado a captar la información del alumno, pero todos los docentes buenos no son, digamos, los docentes que son guías. Aquellos docentes que están más orientados a los contenidos tienen un lugar donde estar. O sea, preparar contenidos para YouTube o la plataforma que sea de videos podría ayudar a ese docente a ocupar un lugar importante en la educación esta que se viene del futuro, ¿no es cierto? Y otro punto importante, digamos, de la currícula que mencionamos antes y la educación por niveles es que teniendo un profesor que sea guía, se pueden seguir separando y siguiendo separando a los alumnos por edad. Algunos alumnos pueden ir avanzando más rápido que otros y formar parte de la misma clase, los alumnos involucrados en la transmisión de conocimiento de uno a otro, cosa que es muy importante, sobre todo si tenemos un alumno que tiene una inteligencia intrapersonal y otro que tiene una inteligencia interpersonal. El de la intrapersonal aprende muy solo, pero el otro que tiene una inteligencia interpersonal, o sea, relación entre las personas, esté muy involucrada, quizás sea una persona que termine dándole clase al compañero que viene justo con el tema atrás de él y que eso mismo ayude a reforzar sus propios conocimientos sobre los temas que viene aprendiendo. O sea, una educación más dinámica, una educación no tan estructurada que ya hace mucho tiempo que tenemos y que no nos acostumbramos a cambiar, ¿no es cierto? Bueno, esto, yo te comento, esto no es posible en nuestro país y en muchos otros países del mundo, no es posible porque la educación tiene una forma, tiene que ser de esa forma y no se puede cambiar, ¿no es cierto? No se acepta que sea compatible con la otra, principalmente por la financiación. Ese es otro punto a tener en cuenta, la financiación, porque el docente que habíamos comentado gana según la antigüedad y además para poder enseñar tiene que tener un título de docente avalado por el Estado, pero un colegio puede formar a su propio docente, ¿no? Bueno, no puede, la ley no lo permite, pero estaría bueno que lo pueda formar un docente para enseñar en su colegio, en su forma. Y bueno, esto se podría aplicar, por ejemplo, a pueblos donde tenemos comunidad agrícola. Claro, sí, una educación más orientada a los requisitos de trabajo del lugar, ¿no? Donde la tecnología aplicada al mundo agrícola, o sea, acá no estamos hablando de que el tipo va a ir a cosechar con la mano. No. Pero sí, quizás las aplicaciones de robótica de inteligencia artificial al campo. Hoy el campo son drones, satélites meteorológicos. Sí, no hay más arado. No, son drones, o sea, los tractores son drones. Exactamente. Donde hay un tipo en una oficina mirando con cámara, ves qué es lo que está pasando con las máquinas. E incluso hace las compras de las semillas transgénicas ahí mismo. Decir, bueno, la cosecha de este año fue así. Bueno, vamos a programar la compra. Y esto es todo con una computadora. Hoy en día, quizás con un teléfono celular ya hace todo. O sea, ese es el mundo que se nos está pasando por encima. Mientras tanto, nosotros tenemos un problema educativo muy, muy, muy grande. Y bueno, con esto vamos a ir cerrando, principalmente porque ya se nos acaba el tiempo, pero el tema es extremadamente largo y profundo, ¿no es cierto? Sobre todo este tema de cómo financiar los colegios y cómo la educación libre nos puede favorecer, ¿no es cierto? Así que, sin más, nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Gracias por aguantarnos, espero que hayan pasado un excelente momento.
¿no es cierto? Un excelente día, una excelente noche y por supuesto que sea el peor del resto de sus vidas.